Romanos capítulo 14, el versículo 11. Lo puedes leer ahí en tu Biblia o en las pantallas. Romanos 14, 11 dice lo siguiente: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Amén. Wow. Y vamos a comenzar en esta mañana con esta porción de la Escritura en la cual declara de que realmente toda rodilla se va a doblar delante del único y verdadero Dios. Y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Amén. Toda lengua dice de que va a empezar a alabar a Dios. Es bueno de que todos juntos realmente entendamos de que hay un único y verdadero Dios. Y hemos estado compartiendo la pasada semana acerca de la importancia de humillarnos delante del Señor. Hemos hablado acerca de la diferencia entre el trigo y la cizaña. Hemos visto obviamente y acerca de cuáles son las características, las virtudes de estas plantas que el Señor ha creado. En una ocasión el Señor empezaba a hablar y Él mencionaba acerca de que lamentablemente la cizaña viene a crecer juntamente con el trigo y es difícil distinguirlas. Es por eso de que hemos hablado acerca de esas características, de cómo diferenciar al trigo y la cizaña. Dentro de esas características que mencionábamos, hablábamos de que el trigo, por ejemplo, cuando va creciendo, va madurando, empieza a producir fruto, digamos fuerte, fruto. Cuando el trigo empieza a producir ese fruto, automáticamente la planta empieza a inclinarse. Es como que se empieza a doblar por el fruto que está produciendo. Hemos visto de que cuando el fruto del Espíritu empieza a evidenciarse en cada uno de nosotros, es ahí cuando el fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas capítulo 5 empieza a hacer de que nuestra vida se empiece a rendir delante del Señor. Una persona que tiene fruto en el Espíritu es aquella persona que se empieza a humillar, como dice la palabra, y empieza a pedir perdón cuando se ha equivocado. Una persona que ha adquirido madurez espiritual, una persona que tiene esa madurez en el Espíritu, es aquella que cuando se equivoca inmediatamente levanta la mano y dice: pido perdón, reconozco que ha sido mi error. Es una persona que ha aprendido a dar la otra mejilla. Cuando empezamos a dar ese fruto y el trigo empieza a inclinarse, wow, delante de su Señor, delante de su Creador. Pero hemos visto qué pasa con la cizaña, y lo puedes ver ahí en la imagen. La cizaña, en cambio, permanece totalmente erguida. La cizaña aparentemente parece de que tiene un fruto, pero esas bolitas, esos frutos que tiene son totalmente huecos. O sea, ni siquiera permiten de que se llegue a inclinar. La cizaña en ningún momento reconoce sus errores. La cizaña en ningún momento pide perdón. Siempre está erguida y jamás se va a humillar delante de Dios. ¿Será que se parecen mucho el trigo y la cizaña? Físicamente, externamente se parecen. Pero ¿en qué vamos a distinguirlas? En que el trigo siempre se va a inclinar, mientras que la cizaña siempre va a ser soberbia, va a ser obviamente una persona resistida de parte del Señor. Y es importante de que entendamos esto para distinguir obviamente ahí entre el trigo y la cizaña. Es por eso de que Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice lo siguiente, y quiero que puedas prestar mucha atención, lo puedas leer ahí en las pantallas. Bien, lo compartí una de las discípulas en la congre, en el grupo, y Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y ¿qué? Humillarte ante tu Dios. Qué importante es de que cada uno de nosotros, amados, nos humillemos delante del Señor. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Estas tres características importantes: practicar la justicia, amar la misericordia y todos los días también humillarnos delante del Señor. La pregunta es: ¿por qué nos postramos delante de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué será de que tengo que doblar rodillas? ¿Por qué tengo que humillarme delante del Señor? ¿Por qué tengo que postrarme delante del Señor? Y quiero que te acuerdes de esta respuesta: porque Él es digno. Porque el Señor es digno. Y quiero que veas la siguiente imagen. Hablamos de que el Señor es digno, de que toda la humanidad, todo lo creado, se postre delante de Él. Apocalipsis capítulo 5 menciona algo que es muy importante. Acá en las imágenes vemos acerca de lo que es el cordero y el león.
Y en esta mañana quiero invitarte de que mientras te leo Apocalipsis capítulo 5, tú puedas estar viendo esta imagen y puedas llegar a usar tu imaginación a la hora de escuchar todo lo que nos dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 5. Presta mucha atención, te lo voy a leer y tú simplemente ve la pantalla y empieza a imaginarte todo lo que relata la Escritura. Dice, está hablando Juan cuando recibe esta visión y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Está ahí hablando Juan y está describiendo lo que él había visto cuando el Señor le había revelado esta visión en Apocalipsis capítulo 5. Y él está hablando y empieza a mencionar: de repente yo vi a uno que estaba sentado en el trono, es el Padre, y dice de que el Padre tenía un rollo, tenía un libro ahí en la mano, y dice de que nadie en la tierra había sido hallado digno de poder abrir el libro ni mirar su contenido. Inmediatamente dice de que Juan, ¿qué es lo que hizo? Se puso a llorar. Dice de que él estaba en el cielo y Juan empezó a llorar porque nadie en el cielo, ni arriba en el cielo, ni debajo de la tierra había sido encontrado digno de abrir el libro. O sea, de toda la cantidad, la multitud de personas, de ángeles que había en los cielos y debajo de la tierra, no había una sola persona que sea digna de abrir el libro. Pero en el versículo 5 se menciona algo impresionante y sigue imaginando lo siguiente. Dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¡Wow! Qué impresionante lo que relata la palabra en Apocalipsis capítulo 5. Dice de que solo fue hallado uno que era digno en todo el cosmos del universo de abrir el libro y leer su contenido. Yo me pongo a pensar cómo de repente no fue hallado digno tal vez Daniel, que fue un gran hombre de Dios, Moisés, Job, después de todo lo que pasó, después de todo lo que vivió. Pero sabes que ninguno de ellos, incluso Enoc, ¿no?, que se relata en la palabra de que él fue arrebatado de la tierra y Dios se lo llevó. Dice de que absolutamente nadie, ni siquiera los ángeles, los arcángeles, nadie era digno como el Señor Jesús. Dice de que Él es el cordero inmolado, Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
¿qué hace? ¿A qué significa de que el Señor hace referencia en las Escrituras de que Él era digno? Dice de que fue el único que cumplía con todos los requisitos. Era el único que realmente se merecía toda la alabanza y toda la adoración. ¿Por qué nos humillamos? ¿Por qué doblamos rodillas? ¿Por qué nos postramos delante de Dios? Porque Él es digno. Digamos fuerte, Él es digno. Él es digno. Una vez más, Él es digno. Él es digno. Acuérdate de que solo Él es digno, de que todos nos humillemos y nos postremos delante de su presencia. Quiero que veas lo siguiente y a continuación. No pierdas la costumbre de arrodillarte delante del Señor. Es algo que compartíamos la pasada semana. Cuando nosotros doblamos rodillas, algo sucede en el mundo espiritual. Les comentaba de que cuando el Señor Jesús fue tentado por el enemigo lo tentó y le decía: postrate, ponte de rodillas delante de mí y te voy a dar todas las riquezas del mundo que a mí me han sido dadas. O sea, cuando uno se pone de rodillas, algo sucede. Y es ahí cuando el Señor Jesús como que lo miró y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O amados, cuando tú doblas rodillas, algo sucede en el mundo espiritual, ya sea para bien o para mal. Para mal, cuando lamentablemente tú te postras ante una imagen para idolatrar, para caer en el pecado de idolatría, lamentablemente para mal tú estás desatando algo. Pero en cambio, cuando tú te postras, doblas rodillas, te humillas delante del Señor, tú estás desatando algo bueno en el mundo espiritual, a favor obviamente de tu vida, a favor del reino de los cielos. Es por eso de que es muy importante, amados, en ningún momento perdamos la costumbre de doblar rodillas. No pierdas esa costumbre cristiana, esa costumbre bíblica de cada día, tal vez cuando te despiertas, inmediatamente te levantas de la cama, te arrodillas y le dices: Señor, gracias por un día más de vida. Cuando te vaya bien, arrodillate y dile: Señor, gracias, porque es tu mano de poder, es tu bondad sobre mi vida. Y te postras para agradecerle al Señor. No solo te arrodilles cuando te vaya mal. No solo te pongas de rodillas cuando necesites desesperadamente un milagro. Quiero que vean lo siguiente. Una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie, ¿sí o no? Y es algo que hemos compartido la semana pasada. Cuando la iglesia aprende a postrarse, a arrodillarse, a clamar en oración, amados, somos más poderosos que un ejército. Y ahí lo ves en las imágenes. Si te vas a rendir, que sea a los pies de Jesucristo. Amén. Wow, si nos vamos a arrodillar, que sea ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese sentido, como hemos hablado acerca de Apocalipsis capítulo 5, quiero compartirte en esta mañana acerca de el poder que hay en la palabra de Dios. El poder que se describe cuando el Señor empieza a hablar. Y quiero que podamos verlo en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 15. Apocalipsis 19, 15. Quiero que prestes mucha atención. Dice lo siguiente: de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 19 se menciona de que de la boca del Señor sale una espada que es sumamente poderosa. Dice de que con su boca el Señor va a regir a todas las naciones de la tierra. Con su boca se menciona en Apocalipsis 19 de que Él va a destruir incluso a todos los ejércitos de la tierra que se quieran oponer a su reinado. Dice la palabra de que de repente se escuchó a un ángel poderoso en gran manera que empezaba a llamar a todas las aves del cielo. Dice de que el ángel les decía: reúnanse, vengan todas las aves y empiecen a comer todos los cuerpos muertos de aquellos que el Señor ha derrotado. Y en este capítulo se menciona de que incluso las aves se llegan a hartar, se llegan a hastiar, ya no podían comer más, estaban totalmente llenas, no sé, tal vez gordas de tanto comer, porque dice de que eran sin fin los cadáveres de todos aquellos que el Señor llegó a destruir con la palabra que sale de su boca. Es por eso de que entender lo siguiente, de que hay poder en la palabra del Señor, es sumamente importante. Acordémonos de que solo Él es digno.
Cada vez que el Señor pronuncia una palabra, todo, automáticamente todo se sujeta a la autoridad de la voz de mando del Señor. Y es algo que quiero que en esta mañana podamos recibir de parte del Señor. Nota lo que puedes ver en la siguiente imagen. Estamos hablando acerca de esa espada afilada que sale de la boca del Señor. En una ocasión el Señor decía a los discípulos: no se confundan, no se equivoquen, yo no he venido a traer paz a la tierra, yo he venido a traer ¿qué? Juicio, con la palabra de su boca. ¿Por qué? Porque Él va a regir a cada persona, a cada nación, con la palabra de autoridad que sale de su boca. Amados, cuando el Señor empieza a hablar, dicen que los demonios tiemblan de miedo, porque su nombre es el vencedor. Cuando Dios empieza a hablar, automáticamente todo en el cielo enmudece, porque su palabra tiene poder. Todos recordamos lo que dice en Génesis, cuando el Señor dice: y vio Dios de que todo lo que había hecho era bueno. Y cuando Él empezó a crear las cosas, dijo: que sea la luz. ¿Y qué pasó? Inmediatamente apareció la luz. Que sea creado el mar, y automáticamente empezó a surgir el mar. Que sean creados los animalitos, y empezaron a surgir los animales del campo. Que empiece a germinar la hierba del campo, inmediatamente empezaron a germinar los árboles y toda la vegetación. Amados, cuando Dios habla, automáticamente todo en el cosmos del universo se sujeta a la voz de su poder. Cuando tú ves una estrella fugaz, quiere decir que esa estrella fugaz recibió la orden, el permiso de parte del Señor de cruzar todo el cosmos del universo. Dice de que las estrellas son llamadas por su nombre. ¿Sabías eso? Cada estrella llamada por la voz del Señor. Es como que el Señor le dice: ven a mí, y vamos a ir recorriendo una estrella, porque el Señor le está dando la dirección que debe seguir. Cuando de repente se traslada un cometa o un meteorito, es por la voz de mando de parte de Dios. Es impresionante poder ponerse a pensar de que por qué todavía un meteorito no ha chocado contra la Tierra, de los miles o millones que hay en el espacio. Es porque todo se somete a la voz de mando del Creador. Amén. O sea, es absurdo pensar, es absurdo obviamente incluso llegar a considerar de que todo ha sido producto de una explosión, ¿sí o no? Si yo te pongo un ejemplo, si realmente esa teoría, ¿no? Una teoría obviamente sumamente insulsa, fuese cierta, de que todo empezó a través de una explosión cósmica, yo te pongo un ejemplo. Es como si de repente ahorita yo agarro un vaso, y de repente de este vaso yo lo lanzo contra el suelo, contra el piso. Si el vaso se empieza a romper, empieza obviamente a diseminar todos los vidrios alrededor, y absolutamente todo sería igual obviamente a lo que estaba compuesto en su principio, al vaso original, ¿sí o no? Al vidrio. O sea, todos los planetas tendrían la misma composición de la Tierra, ¿sí o no? Si esa teoría fuese cierta. Pero entonces, ¿por qué la masa lunar tiene otra composición obviamente hecha por Dios? ¿Por qué el Sol tiene otra característica? Cada uno de los planetas, las constelaciones. O sea, simplemente con ese ejemplo te puedo obviamente demostrar de que esa teoría es totalmente absurda, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra. O sea, Dios es el creador, y ante la voz de su mando todas las cosas se sujetan. Es por eso que debemos entender el poder de su palabra. Digamos fuerte: el poder de su palabra. El poder de su palabra. Juan 18:5, nota lo que dice la palabra. Ellos le respondieron a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y el versículo 6 dice: y cuando el Señor les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. En este episodio es cuando vienen a arrestarlo al Señor. Y dice que vienen los soldados obviamente a buscar, y dicen: estamos buscando a Jesús el Nazareno. Era de noche. Y dice, no es de que el Señor se ocultó, dice que el Señor salió y les dijo: yo soy. Wow, cuando Él pronunció esas palabras, ¿qué fue lo que ocurrió en el versículo 6? Quiero que lo leas con atención. Dice de que todos retrocedieron y cayeron a tierra. Es por eso que la palabra se lo describe como el gran yo soy.
Ese es el nombre de Dios. O sea, el Señor Jesús sale, ¿no?, y dice inmediatamente, yo soy. Cuando Él pronunció su nombre real, dice de que todos los soldados automáticamente cayeron y se postraron. Y nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Y es como que se miraban entre ellos y decían, oye, ¿qué nos ha pasado? Como que se volvieron a levantar y recién trataron de apresarlo al Señor. Amados, cuando Dios empieza a hablar, cuando el Señor empieza a mencionar una palabra que sale de su boca, automáticamente todos ante esa reacción caemos postrados delante de Él y decimos, Señor, tú eres digno, tú eres Dios, no hay nadie que se resista ante ti. Ese es el poder que hay en la palabra de Dios. Cada vez que tú escuchas la voz de mando de Dios, dice de que los ángeles, arcángeles, todas las potestades espirituales, inmediatamente lo único que hacen es postrarse delante del Rey. Cuando el Señor habla, todo se sujeta a su palabra. Una persona que comprendió esto a cabalidad fue un centurión romano en Lucas 7:7, que lo puedes leer en las pantallas. Dice que este centurión le dijo al Señor, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero Señor, yo tengo autoridad sobre varios soldados y yo sé de que cuando yo le digo a este ve, él va, y cuando le digo a este otro que recoge esto, lo recoge. El centurión había entendido el poder que hay en la autoridad del Señor y le dijo, Señor, no soy digno de recibirte en mi casa porque soy pecador, pero te pido algo, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. Dice de que el Señor se quedó pero tan admirado, dijo, wow, yo no he encontrado tanta fe en todo Israel. ¿Y qué fue lo que le dijo el centurión romano en el versículo 7? Dice, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Wow. Amados, si nosotros tenemos fe, tenemos esa plena confianza en que cuando Dios hable sobre nosotros, las cosas van a cambiar, te aseguro de que vas a ver señales, prodigios y milagros. Se trata de confiar en la voz de mando de parte de Dios. Se trata de que cada uno de nosotros empecemos a tener esa confianza en la autoridad que hay en la palabra de Dios. Amén. Amados, esta es la espada afilada que está rigiendo las naciones. Esta es la espada afilada que sale de la boca de Dios. Es su palabra. Y ante cada versículo, ante cada profecía que está escrita en este libro, automáticamente todas las cosas se sujetan. Es por eso, amados, de que cada vez que tú estés orando, empecé a escuchar la voz de mando del Señor. Y el Señor te dice algo, ¿será de que crees que lo puedo hacer? Y si tú le dices, Señor, sí creo, automáticamente Dios desde su trono puede mandar la palabra y los ángeles tienen la misión de cumplir con cada instrucción que sale de la boca de Dios. Si Dios te dice en esta mañana, eres sano, es porque Él ya lo determinó. Si Dios te dice en esta mañana, ya viene la respuesta a tu vida, es porque Él ya la ha enviado desde su santo trono. Si Dios te dice, eres más que vencedor, eres bendecido, yo te voy a levantar, y Dios empieza a proclamar palabras de vida sobre ti y las crees, automáticamente todo eso se va a alinear a favor de tu vida. Amados, si nosotros tenemos esa fe como el centurión romano, vamos a ver, wow, poderosamente la mano de Dios en medio de la tierra. ¿Cómo se manifiesta esa palabra de Dios? Cuando tú empiezas a declarar las escrituras. Yo te doy un consejo: declarar la Biblia, habla la Biblia. Agarra tu Biblia y empezá a declarar un salmo, y empezá a decir el Salmo capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y cuando tú empiezas a declarar la Biblia, algo sucede, inmediatamente se empiezan a limpiar los aires espirituales. Amados, una costumbre bíblica, aparte de arrodillarnos, es aquella que yo te animo, es mencionar la palabra de Dios. En tu casa empezá a leer, pero en voz alta, la Biblia. Yo te doy ese consejo y vas a ver lo que ocurre. Empezá a declararla.
incluso a través de alabanzas y adoraciones, cuando tú pones música cristiana, empecé a cantarle al Señor y vas a ver de que todo se sujeta a la voz de mando del Señor. Lo cierto es de que somos lavados cada vez que escuchamos su palabra. Y presta mucha atención a lo siguiente. Y ahí ves tú obviamente una regadera, una ducha, ¿no? Amados, cada vez de que escuchamos la palabra de Dios, como en esta mañana cuando nos congregamos, venimos a la congregación, cuando hay un ser humano que empieza a escuchar la Biblia, empieza a escuchar la predicación, ¿qué ocurre? Nos estamos limpiando, nos estamos purificando. Inmediatamente estamos, siendo limpios, porque su palabra tiene poder. Cada vez que tú pones una prédica en tu radio, no sé, en la tele, ahora con tanta tecnología que hay, pones, no sé, en la computadora, en el celular, ¿qué está ocurriendo? Te estás limpiando. La palabra te está purificando. Y empiezas a ver ese cambio en tu entorno familiar, en tu entorno laboral. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Digamos fuerte, tiene poder. Tiene poder. Nota lo que dice Juan capítulo 15, versículo 3. Dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que el Señor les está hablando a los discípulos y les empieza a decir esto. Les dice: ustedes ya están limpios por todo lo que les he enseñado. Por cada palabra que ha recibido de parte del Padre se les he transmitido a ustedes. Por lo tanto ya están limpios. Vamos a volver a leer el mismo versículo, pero lo vamos a hacer en esta ocasión de acuerdo a la versión de la Biblia al día, que dice: los mandamientos que yo les he dado son el instrumento que el Padre ha empleado ya para podarlos o purificarlos a ustedes, a fin de que sean más fuertes y útiles. Qué impresionante. Cada vez de que tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, ¿qué está produciendo en tu vida? Te estás limpiando, te estás purificando, pero también te está haciendo fuerte y útil. ¿Vale la pena escuchar la palabra de Dios? Pero completamente, amados. Yo te digo algo. Hace tiempo atrás el enemigo ha tratado de estorbar siempre lo que es la lectura de la Biblia. Satanás siempre se opone a que la Biblia sea predicada, sea mencionada en todo ámbito. Pero ¿qué fue lo que aconteció? La palabra de Dios dice de que ha prevalecido día tras día hasta este año. Imagínense, estamos en el año 2019, desde la creación, desde los mandamientos que Dios le dio a Moisés, la Biblia ha prevalecido. Fueron pasando los tiempos, fueron pasando los años, y el Señor permitió que se cree la imprenta. El primer libro que pasó por la imprenta fue la Biblia, la palabra de Dios, para que se difunda a toda la humanidad. Qué impresionante es de que Dios haya permitido de que la imprenta se llegue a crear sobre la tierra. El segundo instrumento que el Señor permitió fue la televisión. Cuando la televisión se empezó a crear, había gente que decía: no vean tele, esa es la caja del diablo, ¿no? Y varios predicadores decían eso, te decían: no veas tele, no veas tele. Hasta que de repente Dios permitió que exista la tele. ¿Para qué? Para que se predique la palabra de Dios. Y gloria a Dios de que ahora tú puedes ver en canales cristianos, ¿no?, una predicación. Qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Y fueron pasando los años y el Señor permitió de que ahora haya internet. Es como que le dije: no, el internet es diabólico, no, cuidado. Pero Dios permitió de que ahora el internet sea una herramienta en las manos de Dios para que la palabra de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Dios usó la imprenta, Dios usó la televisión y ahora está usando hasta el internet. Es por eso de que nadie va a tener excusa delante de Dios. Nadie va a poder decir: Señor, es que yo no sabía. Amados, tenemos que entender de que Dios está permitiendo de que la palabra de Dios fluya, pero hasta los confines de la tierra. ¿Puedes creer eso? Amén. Nota lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice la palabra: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Con qué? Con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La pregunta es, amados, ¿con qué se purifica la iglesia? ¿Con qué se limpia la novia del Señor? ¿Cuál es el mejor tratamiento de belleza para que no haya mancha ni arrugas? La palabra de Dios.
Con la palabra de Dios, amados, nos estamos limpiando, nos estamos purificando. Si al escuchar la palabra de Dios nos limpiamos, quiere decir que cuando tú escuchas lo malo, te estás ensuciando, te estás embarrando. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que miras a diario, ya sea en la televisión, a través de una película, la música, lo que escuchas, no sé, en internet. Porque eso tiene, lamentablemente, el poder de maltratar y ensuciar tu vida. Porque es más fácil poner, no sé, un programa deportivo, ver el fútbol todo el día, a que escuchar una prédica. Porque el enemigo no quiere que seas limpio. Porque es más fácil a veces poner, no sé, una serie en Netflix, ¿no? Y estar ahí echado, no sé, una tarde descansando, en lugar de poner una prédica. Porque el enemigo no quiere de que tu vida sea limpiada y puedas conocer la verdad. Amados, hay poder en cada palabra que recibimos. Por eso la palabra de Dios menciona en Proverbios: en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Wow, cuando tú pones una prédica, te estás purificando. Dice la Escritura de que el mejor método que Dios ha establecido para que la iglesia sea limpia, para que la iglesia sea purificada, es de que todos escudriñemos la palabra de Dios. Yo te pido algo en este instante: mira tu Biblia. ¿Cómo está tu Biblia? ¿Será que has traído tu Biblia en esta mañana? Amado, trae tu Biblia. ¿Cómo está tu Biblia? ¿La estás usando? ¿Será de que la estás leyendo, la estás remarcando? Si la tienes en el celular, ¿será de que incluso la estás remarcando en el celular? ¿Te has memorizado versículos bíblicos? ¿Te has memorizado promesas de Dios? Amado, de eso depende de que tú estés limpio. De eso depende de que tengamos familias limpias en el Señor. De eso depende de que la iglesia esté sin mancha ni arruga. Amados, cuando empezamos a oler mal, es un símbolo del pecado. Cuando de repente tú empiezas nuevamente a pecar, quiere decir que te has dejado de bañar, te has dejado de purificar por la palabra de Dios. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Y quiero que la veas ahí en esta mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar limpiar por la palabra de Dios, por esa voz de mando? Yo te doy un consejo: déjate limpiar por Dios. Amén. Oh, amados, es tiempo de que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Es tiempo de que realmente tú digas: Señor, yo quiero de que tú me limpies. Amados, sin darnos cuenta, estamos tan embarrados del pecado, estamos tan embarrados de escuchar y ver basura en la televisión o en el internet, que no nos hemos percatado. Pero el Señor en esta mañana quiere limpiarnos. Es tiempo de recibir la palabra de Dios. Acuérdate de lo siguiente: Él es digno. Él es digno. Y como Él es digno, cada palabra que sale de su boca tiene autoridad, tiene poder. Oh, amados, en tu celular, si tú tienes, no sé, obviamente incluso ahora en la televisión puedes sincronizar tu celular y puedes ver todo lo que está en tu celular, en tu televisión, con el Chromecast, con el Apple TV. O sea, hay tanta tecnología ahora a disposición que ahora simplemente puedes poner nuevamente en YouTube y te sale en la pantalla grande y en tu casa. Yo te doy un consejo: pon una prédica, escucha prédicas. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado el canal de YouTube, por ejemplo, de la Congre, pero ¿será de que estás escuchando las prédicas de la Congre? ¿O estás escuchando los devocionales de la congregación? Amados, todo eso está purificando nuestra vida una y otra vez. ¿Sabes que yo te soy súper sincero? Cada vez que escuchamos una prédica, no con la Angie, ya que está subiendo aquí al escenario, ¿no? Para que ya termine la prédica, ¿no? Es cada vez que escuchamos, ¿no? Incluso las mismas prédicas, incluso esta misma tarde, si el Señor lo permite, ¿no? Y ponemos play en el YouTube. ¡Wow! Pero esta administración que yo mismo estoy dando me empieza a bendecir a mí. Y yo mismo empiezo a tomar nota de lo que el Espíritu Santo ha empezado a hablar a través de mi persona. Y yo mismo empiezo a aprender y a decir: wow, es así y es verdad. Y yo mismo siento como el Espíritu Santo empieza a limpiar mi vida a través de escuchar la palabra viva y eficaz de Dios. ¿Qué nos queda cuando recibimos su palabra? Postrarnos delante de Él y decirle: Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno.
Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, porque a ti te pertenece. Amén. Oh, amados, es tiempo de escuchar la voz de mando del Señor. Puedes darle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es la palabra de Dios en la voz de mando de parte del Señor. Amén. Voy a invitar a los chicos de la alabanza que vayan subiendo. Quiero darte los tips de la prédica en esta mañana. Número 1, Dios te demanda practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Él. Número 2, nos postramos ante Dios porque el Señor es digno. Número 3, debemos entender el poder de su palabra. Número 4, cuando el Señor habla, todo se sujeta a su palabra. Y número 5, somos lavados cada vez que escuchamos la palabra de Dios. ¿Cuál es la buena noticia en esta mañana? De que cuando salimos de este lugar, wow, salimos más limpios, salimos resplandecientes, porque el Espíritu Santo nos empieza a purificar. Voy a invitarte de que te puedas poner de pie. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a ministrar al Señor.